Bien, entonces, hay algunos conceptos previos que debemos recordar. Para eso vamos a hacer una comparación entre factorización de polinomios y qué pasa con los números, ¿no? En los números nosotros trabajamos con divisibilidad, divisores. En el caso de los polinomios, algo similar ocurre, ¿no? Bien, entonces, en los números, por ejemplo, nosotros decimos que un número entero P, no primo o compuesto también le llamamos, ¿no? Se puede expresar como el producto de dos números primos. Ahora, ese producto de números en general le llamamos nosotros factores de ese polinomio, ¿no? Entonces podemos escribir un número, digamos 30, en su descomposición como el producto en este caso de tres números primos. Eso siempre se puede hacer, ¿no? Entonces cada uno de ellos será un factor. Es más, se llama factor primo en el caso de los números, ¿no? Número primo, divisor primo le llamamos, ¿no? Ahora, estos números que tenemos aquí pues van a generar una serie de divisores. Por ejemplo, 6 es un divisor de 30, 10 es un divisor de 30, 15 es un divisor de 30, pero no son primos. Solamente 2, 3 y 5 son los números primos, ¿no? Divisores primos. Algo similar ocurre con los polinomios, ¿no? Entonces, cuando factorizamos nosotros un polinomio, lo que vamos a buscar son factores y factores primos. Entonces, para eso yo necesito tener bien definido cuál es el conjunto con el que voy a trabajar. Este conjunto K me va a indicar el límite de la factorización. Y al igual que en los números, una factorización consiste en escribir o transformar, como dice aquí, en el producto de mínimo dos polinomios. Pueden ser 2, 3, 4, ¿no? O potencias de ellos, ¿no? Bien, entonces cuando factorizamos vamos a buscar productos de dos polinomios primos, también llamados irreducibles esos polinomios, ¿no? Bien, entonces aquí hay una aclaración que hacer. Cuando hablamos nosotros en los polinomios de factores, vamos a referirnos a factores como mínimo lineales. Es decir, las constantes ya no se consideran factores. 2x puede ser un factor, pero 2 no. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tenerlo como base, que los polinomios, para que sean considerados factores, tienen que ser de grado mayor o igual a 1. ¿Ya? Esto es para comenzar. Y bueno, nuestra función va a ser justamente factorizar esos polinomios. Ahora, ¿qué es un polinomio irreducible? O irreductible también se llama, ¿no? Viene a ser aquel polinomio que no se puede factorizar o descomponer. ¿Ya? Pero esos polinomios, ahí está, van a depender del conjunto en el que estemos trabajando. Nuevamente va a depender de este K que está por aquí, ¿no? Entonces, por eso les decía la semana pasada, vamos a trabajar mucho con conjuntos dependiendo de sus coeficientes para el polinomio, ¿no? Conjuntos de polinomios, pero ese K tiene ciertas características. ¿Ya? Porque de acuerdo a eso vamos a ver si se puede factorizar o no se puede factorizar. ¿Ok? Bien, entonces decimos que un polinomio no constante es primo o irreducible, ahí está, miren, no constante, es decir, tiene que tener grado mayor a o igual a 1. Es primo o irreducible cuando no puede ser expresado como producto de otros polinomios en ese conjunto, ojo, en ese conjunto. Y esos polinomios son de grado menor que el grado de P de X. Entonces, si yo no puedo escribir un polinomio P de X como el producto de otros polinomios que tengan grado mayor o igual a 1, pero menor a su grado de él, entonces diremos que ese polinomio es irreducible. O no se puede factorizar también, ¿no? Pero repito, eso depende de este conjunto K.
es posible que un polinomio, por ejemplo, se pueda factorizar en R de X, pero no en Z de X o Q de X. ¿No? Entonces a eso voy. Bien, para comenzar, aquí como ejemplo tenemos un polinomio de grado 1. Este polinomio de grado 1, que es x menos 7, va a ser irreducible porque no se puede escribir como producto de dos polinomios de grado menor que él, porque ya serían constantes, ¿no? Entonces eso no es posible. Por lo tanto, de ahí podemos deducir que todos los polinomios de grado 1 o lineales son irreducibles en el conjunto en que trabajemos. En este caso, estos coeficientes son enteros, así que va a ser irreducible en z de x, en q de x, en r de x y c de x. ¿Ya? Dependiendo de los coeficientes que tenga, ¿no? Bien, aquí tenemos ya un polinomio cuadrático, que puede ser irreducible como podría no serlo. Depende del conjunto en el que trabajemos. Por ejemplo, si trabajamos en r de x, sí se puede reducir o factorizar. ¿Por qué? Porque este 13 que está por aquí lo podemos escribir como raíz de 13 al cuadrado. Y si le aplicamos una diferencia de cuadrados, tendríamos que eso se puede escribir como x más raíz de 13 por x menos raíz de 13. 1 raíz de 13 y 1 menos raíz de 13 son reales. Así que ya está factorizado aquí, puesto que los coeficientes de estos factores son números reales. Bien, entonces ya está factorizado en este conjunto. Pero si a mí me dijeran, a ver, ¿será este polinomio factorizable o reducible en z de x o en q de x? La respuesta sería no. Porque como estamos observando, aquí tenemos dos factores en los que se puede descomponer, pero esos factores no tienen coeficientes ni racionales ni enteros. Entonces, en r de x sí se puede factorizar, pero en q y z de x, en este caso, no se puede. Ahí está. Como estábamos afirmando, en z de x sería irreducible, porque no se puede factorizar. Bien, ahí viene un teorema que conocemos como el teorema de factorización única, ¿no? Porque de repente ustedes me dicen, pero profesora, ¿y si se pudiera factorizar de otra manera? Bien, el teorema de factorización única indica que no se puede, que no vamos a encontrar otros factores irreducibles cuyo producto me dé SP de X. Y mucho menos que esos factores irreducibles estén aquí, ¿no? En ese conjunto. Salvo el orden que encontremos a los factores, salvo alguna constante de por medio, los factores en los que se descomponen, factores primos, son únicos, ¿no? Eso es lo que dice el teorema de factorización única. Que también existen los números enteros, ¿no? Cuando ustedes escriben el producto de números enteros, en la descomposición canónica, como descomposición de números primos, esos números primos son únicos, ¿no? No puede haber otros cuyo producto me dé el mismo número. Bien, y de aquí entonces definimos qué cosa es un factor primo. Si ya identificamos que un polinomio es irreducible, ese mismo polinomio, si forma, bueno, si es un factor del polinomio p de x, se le dice factor primo. A ver, con un ejemplo. Tenemos aquí este polinomio p de x que es 8 por x a la sexta, por x menos 11 al cuadrado, por x más 15 al cubo. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, x sería un factor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos multiplicando todo un polinomio por x y me da p de x, ¿no? Es un factor. Pero también este polinomio x sería primo, porque si ese x yo lo quiero escribir como producto de otros dos polinomios, ya no se puede, porque es lineal, ¿no? Igual, ¿no? Este x menos 11 también es primo, no se puede escribir como el producto de dos factores. Bueno, y eso ya lo habíamos explicado aquí, ¿no? Que todo polinomio de grado 1 es irreducible, ¿no? Entonces, como x es irreducible, x menos 11 es irreducible, x más 15 es irreducible, los tres serán factores primos de el polinomio p de x.
Bien, entonces ahí tenemos nuestros factores primos serían x, x menos 11 y x más 15. Ojo, estamos considerando las bases, ¿no? Las bases, porque está x a la sexta, está x menos 11 al cuadrado, está x más 15 al cubo, son las bases, ¿no? Ellos serían los factores primos en z de x. En este caso, porque son lineales y ya al ser lineal ya no podemos factorizar más, ¿no? Bien, entonces así es como reconocemos los factores primos. Ahora, vamos a usar algunos métodos que nos van a permitir descomponer los polinomios, escribirlos como el producto de dos polinomios o más, y vamos a tratar de descomponer hasta llegar a los factores primos. A ver, en el ejemplo 2... A ver, me hablas del ejemplo 2, ¿por qué 1? ¿A qué te refieres? ¿Al primer ejemplo, el x menos 7? Ah, ya, ok, ya te entendí. Bien, a ver, ya, listo. Lo que pasa es que aquí, acuérdate que este es nuestro polinomio. ¿Ya? Ese es el polinomio que estamos analizando porque es un factor. Ya, pero este x tiene coeficiente 1, aunque no lo vemos aquí, es un 1. Entonces, si analizamos, tenemos que analizar todos los coeficientes. 1, raíz de 13, 1 menos raíz de 13. Ahora, como el 1 se repite, lo hemos colocado aquí una sola vez, y al analizar 1 raíz de 13 y menos raíz de 13, vemos que esos coeficientes son números reales. Entonces, para que sea reducible en R de X, ese polinomio se tiene que escribir como el producto de dos polinomios con coeficientes reales. Y cumple, por lo tanto es reducible. ¿Ya? Entonces ahí también el 1 está interviniendo como coeficiente principal en cada uno de los factores, aunque no se ve, pero ahí está, ¿no? Bien. Listo. Bien, hay una regla que se suele usar para hallar el número de factores algebraicos, ¿no? Factores o factores algebraicos, ¿ya? Aclarando este punto, porque se parece mucho a una regla de los números enteros, ¿no? Más ustedes ahora lo van a ver. Yo tengo un polinomio, p de x, que lo he descompuesto y lo estoy escribiendo como p1 a la a, p2 a la b, p3 a la c, p sub n a la m, ¿no? Escribo de esa manera. Donde todos esos p's, bueno, los exponentes son enteros primero, y todos esos p son polinomios irreducibles, o también factores primos. Y como dice aquí, primos entre sí 2 a 2, ¿no? Siempre trabajando en un conjunto K. Entonces, el teorema de la factorización única me dice que estos polinomios son únicos. ¿Ya? Pero como les mencionaba hace un rato, puede cambiar el orden, ¿no? De repente coloco primero el P1 para mí es X menos 2 y para otro es X más 3 y el P sub 2 es el X menos 2. Se intercambian de posición, nada más, ¿no? Entonces, siempre es posible escribir un polinomio de esa manera, ¿no? Como producto de potencias de polinomios primos o irreducibles o de factores primos, ¿no? Siempre es posible hacer eso, igual que los números, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero saber cuántos divisores o factores algebraicos tiene, ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, porque en los números los divisores incluyen al 1 también, ¿no? Pero, a ver, si recordamos, en un número cualquiera tenemos divisores primos, divisores compuestos y el 1, ¿no es cierto? El 1 que es el divisor universal. Pero el 1 no es ni primo ni compuesto, ¿no? Ya, entonces, indicando esto, para nosotros
S1 estaría representado por todos los polinomios constantes. En ese sentido, si yo quiero saber cuántos factores tiene, o factores algebraicos tiene, entonces, como les decía, se parece mucho a la regla de calcular el número de divisores, ¿no? A este exponente le sumo 1, a este le sumo 1, a este le sumo 1, y así hasta llegar al m que le sumo 1. Todos ellos se multiplican. ¿Ya? Esto en los números sería hasta aquí nomás, ¿ya? Pero en el caso como de los polinomios, como estamos hallando factores, le vamos a quitar 1. Ese 1 que le quitamos es justamente el divisor universal. ¿Por qué? Como les mencionaba en la primera PPT, los factores deben ser de grado mayor o igual a 1. El 1 efectivamente es un divisor de este polinomio, pero no es un factor, porque no tiene grado mayor o igual a 1. ¿Ya? Por esa razón es que aquí a ese producto le vamos a quitar siempre 1. Y con eso tendremos el número de factores o factores algebraicos. ¿Ok? Bien, a ver, por ejemplo aquí tendríamos, a ver, si a mí me preguntan, factores primos serían x menos 8, x más 7, x más 3. Tiene 3 factores primos, ¿no? Ahí está. Ahora, factores algebraicos o factores simplemente, ¿quiénes serían? Bueno, aquí como tengo 5, le sumo 1. A este 4 también le sumo 1. Aquí, aunque no lo veo, el exponente es 1, así que le sumo 1. Bien, todos ellos los multiplico, pero al final le voy a restar 1. Entonces tendría 6 por 5, 30, por 2, 60, menos 1 serían 59 factores. Ese sería el número de factores. Entonces, fácil recordar la formulita porque ya ustedes la han visto en los números enteros, pero siempre quitándole 1, ¿no? Siempre quitándole 1. ¿Bien? Entonces podemos saber cuántos factores o factores algebraicos tiene. Bien, vamos al punto entonces ahora de cómo hallar esos factores. Entonces vamos a ver algunos métodos de factorización que nos pueden servir para hacerlo, ¿no? Bien, por ejemplo tenemos el método del factor común, que es el más básico de todos los métodos. Ahora, este método inicialmente se utiliza cuando los polinomios, todos ellos tienen algún factor en común. Por ejemplo, de repente ustedes ven que todos tienen x, entonces todos los términos tienen x, factorizamos el x porque sería el factor común. Pero la idea pues es ir avanzando un poco más allá porque no todos los polinomios tienen esa propiedad. Entonces los agrupamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, este polinomio, como ustedes pueden observar, a simple vista no hay un factor común. A simple vista, como les digo, ¿no? No hay factor común entre los 4 términos. Pero si yo agrupo los dos primeros, ¿no? Los agrupo, ahí sí voy a encontrar un factor común, por ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar sería, en este caso, 2x al cuadrado, porque este término se puede dividir entre 2x al cuadrado, me daría x. Y todo este término también se puede dividir entre 2x al cuadrado, me daría 6, ¿no? Entonces empezamos por ahí, ¿no? 2x cuadrado por x menos 6. Aquí también, bueno, no tanto como factor, pero sí tenemos una constante que podemos factorizar, que sería el 2. Entonces aquí factorizando 2, me va a quedar x menos 6. La idea al agrupar estos términos, y ya el método se transforma en un método conocido como factor común por agrupación de términos, ¿no? Hemos agrupado de 2, en este caso, se pueden agrupar de 3 en 3, de 4 en 4, se puede formar un grupo de 2 y otro grupo de 3 si es lo que me conviene. La práctica me indica cómo hacerlo, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que este x menos 6 se está repitiendo, sería el factor común ahí, ¿no? Entonces, lo podemos factorizar, ¿está? Es más, el 2 también, ¿no? El 2 por el x menos 6. Y me quedaría pues x cuadrado más 1. Ahora, como aquí me piden factorizar en c de x, esto es un teorema. En c de x se puede poner todo en factores primos lineales.
¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto también se puede descomponer. Ahora, este x cuadrado más 1 lo podemos escribir como x cuadrado menos 1. Ahí está. Y entonces tendríamos una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto sería x menos raíz de menos 1 por x más raíz de menos 1, una diferencia de cuadrados. Bien, entonces lo podemos escribir así. Y ahí está, ¿no? Y efectivamente, pues es compuesto como el producto de factores lineales. ¿Ya? Factores, bueno, y ya sabemos que los factores lineales son primos. Ahora, si nos hubieran pedido factorizar solamente en R de X, hubiera quedado aquí nada más, ¿no? Aquí. Pero como nos piden en C de X, debemos llegar hasta el final, la factorización. Todos los factores lineales. Bien, por eso es muy importante que revisemos qué conjunto estamos trabajando para saber hasta dónde llegar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando agrupamos y factorizamos por aquí y encontramos hasta aquí, ¿no? Hubo una factorización que no nos percatamos mucho del conjunto, ¿no? Lo que pasa es que hay una factorización que ya viene inherente a cada polinomio. Y luego, recién podemos analizar, a ver, lo que queda, ¿se puede seguir factorizando? Y ahí ya vemos cuál es el conjunto que nos pide, ¿no? Bien. Otro método que podemos usar se llama por adición o sustracción, o también conocido como quita y pon, ¿no? Que en realidad es una técnica que nos permite completar algún valor, alguna expresión conocida, un producto notable, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, es transformar un trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. ¿Ya? Esa es la idea. Pero no solo eso, sino que la idea es tener un binomio al cuadrado menos otro cuadrado, ¿no? De modo que le voy a aplicar una diferencia de cuadrados. Entonces va un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí dice transformar un trinomio cuadrado perfecto, pero aquí no vemos un trinomio cuadrado perfecto. Solamente tiene dos términos. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que estar completo, ¿no? ¿Ya? Porque aquí puede haber un 0x al cuadrado, que no lo vemos. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué características debe tener un polinomio para aplicarle este quita y pon, tratando de completar un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es la idea, ¿no? Tratar de completar un trinomio cuadrado perfecto. Bien, vamos a buscar dos términos en esa expresión que tengan raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, esto de aquí, 16x a la cuarta, su raíz cuadrada sería 4x cuadrado, ¿no? Y este 4 también, su raíz cuadrada va a ser 2. Entonces se puede, ¿no? Empezamos por ahí. Los dos tienen raíz cuadrada exacta, 4x cuadrado y 2. Y luego vamos a hacer el doble producto de esos dos valores. Entonces, si multiplicamos 2 por 4x cuadrado por 2 serían 16x cuadrado. Entonces, ese es el término que debemos agregar y quitar. Y luego agrupar convenientemente. Entonces, me quedaría así. Ahora, como les digo, nos conviene agregar y quitar, en algunos casos quitar y agregar, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el problema. Bien, pero sucede que si nosotros agrupamos estos tres términos, lo que me va a quedar entonces es 4x cuadrado más 2, todo al cuadrado. Entonces, repito, al agregarle este valor que me faltaba, quitárselo, estos tres se transforman en 4x cuadrado más o menos 2, en este caso más 2 porque acá es un más, ¿no? Más 2, y todo eso al cuadrado. Pero no queda ahí nomás, miren, el valor que yo estoy quitando también es un cuadrado perfecto. Es 4x, todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces la idea es completar un binomio al cuadrado, pero restándole una expresión que también está al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Le aplicamos ya para terminar, sería la suma por la diferencia o la diferencia por la suma. A ver, la suma sería 4x cuadrado más 2, tomamos las bases, ¿no? Menos
4x cuadrado, ¿no? Allá, más 4x y el otro lado será con menos 4x. Y eso si deseamos podemos ordenarlo, ¿no? Lo podemos ordenar. Y factorizar es más todavía. Acá tiene mitad y acá tiene mitad. Ya, sale un 4 acá. Y nos quedaría pues que eso es 2x cuadrado más 2x más 1 por 2x cuadrado menos 2x más 1. Ahora, como nos piden factorizar en R de X, aquí tenemos que analizar. ¿Se puede seguir factorizando? Y bueno, cuando queremos factorizar en R de X, hay que analizar el discriminante, porque recuerden que esto sería como aplicarle una fórmula general para hallar sus raíces lineales, que determinan términos lineales, ¿no? Entonces, si yo encuentro aquí que el discriminante es menor que 0, ya no se puede factorizar en R de X. Porque si el discriminante es menor que 0, las raíces que tiene son complejas, ¿no? Ahora, aquí su discriminante efectivamente es menor que 0, porque sería b al cuadrado, 4, menos 4 veces a por c, que sería 8. 4 menos 8 es negativo. Igual va a ocurrir este lado, así que tenemos que el discriminante en ambos casos es negativo, por lo tanto ya no se puede factorizar en R de X. En C de X sí, pero en R de X no se puede. ¿Y cómo factorizaríamos en C de X? Bueno, fórmula general para hallar las raíces. Y una vez que tenemos las raíces, cada raíz genera un factor, ¿no? Y con eso tendríamos la factorización completa. Bien, entonces en este caso, si me piden en R de X, ya esos son los factores primos y ya no puedo factorizar más. Entonces ahí podría afirmar que tiene dos factores primos en R de X. Bien, otro de los métodos que ya hemos aplicado en algún momento es el método del aspa simple. Usualmente se trabaja con trinomios que tienen esta forma. A ver, ustedes tienen aquí, puede ser dos variables, ¿no? Ax a la 2n más bx a la n, y a la m más c, y a la 2m. A ver, o sea, entonces, ¿qué característica tiene? Hay dos términos cuyas variables tienen exponente pares, ¿no? Pares. Y hay un término que es la combinación de la mitad de sus exponentes. ¿Ya? Entonces, ahí le aplicamos un aspa simple. Ahora, la técnica consiste pues en descomponer el primer y tercer término, ¿no? Entonces, pero tiene que estar ordenado de esta manera. Entonces, descomponemos aquí como producto de dos factores, ¿no? Por ejemplo, este de aquí lo vamos a descomponer. Puede ser como 3 por 2 y este menos 2 como 2 por menos 1. Este producto me tiene que dar 6x cuadrado. Y este producto me tiene que dar menos 2y cuadrado. Ahora vamos a verificar en el aspa. Aquí tendríamos 4xy, aquí menos 3xy, y ese producto me tiene que dar 4xy menos 3xy, efectivamente me da el término central, ¿no? Ahí coinciden. Y una vez que coincidan, ya yo puedo tomar los factores siempre de manera horizontal. De manera horizontal. Un factor sería 3x más 2y y el otro factor sería 2x menos y. ¿Ya? Siempre de manera horizontal. Bien, esa técnica se puede aplicar también cuando el polinomio no es un trinomio, puede tener más términos. Entonces, podría ser que en el medio tenga dos términos o más términos centrales. También eso se puede aplicar como una generalización, descomponiendo los extremos, como hemos hecho acá, ¿no? Descomponiendo los extremos, multiplicando en aspa y obteniendo todos los términos centrales. Entonces, eso se puede generalizar. Vemos otro método, se llama cambio de variable. Cambio de variable. Bien, en realidad es una técnica que nos ayuda pues a identificar qué método se le podría aplicar. Y como dice su nombre, hay que hacer un cambio de variable. Pero ese cambio de variable usualmente se va a aplicar en expresiones que mínimo sean binomios. Entonces vamos a buscar un binomio ahí que se puede reemplazar por un valor porque se repite, ¿no?
Por ejemplo, a ver, yo tengo por aquí que me piden la suma de los factores primos que se obtienen al factorizar p de x. Ya, entonces yo voy a escribir esto así, ¿no? X cuadrado más X más 3 todo al cuadrado. Y en ese menos 4X cuadrado menos 4X también voy a factorizar el 4 con el signo menos. Y ya está. Ahí ya se va observando, ¿no? A ver, aquí hemos factorizado el menos y el 4. Y entonces me quedaría X cuadrado más X. Bien, como ustedes pueden observar, ahora escrito de esta manera, este valor se repite acá. Entonces ahí yo puedo hacer un cambio de variable, ¿no? Puedo decir que x cuadrado más x vale z. Y mi nuevo polinomio ahora sería z más 3 al cuadrado menos 4 por z menos 12. Bien, podemos operar. Aquí sería z cuadrado más 6z más 9 menos 4z menos 12. ¿Está? Entonces me quedaría z cuadrado más 2z menos 3. Y una vez que ya hemos reducido la expresión, le podemos aplicar en este caso un aspa simple, ¿no? A ver, verifiquemos aquí. Tendríamos por aquí z por z, z cuadrado, y por aquí tendríamos 3 por menos 1 que me da menos 3. 3 por 2 me daría 6, perdón, por z me daría 3z, y z por menos 1 me daría menos z. 3z menos z serían 2z, que es el término central. Así que verifica. Por lo tanto, los factores serían z más 3 por z menos 1. ¿Ya? Pero yo debo recordar que mi variable original no era z, entonces ahora debo reemplazarlo, ese z por x cuadrado más x. Y ya volví a mi polinomio original, ¿no? Ahora ya volví a mi polinomio p de x. Bien, como me dice al factorizar en r de x y me dice la suma de factores primos, tengo que ver si se puede seguir factorizando. Bien, en este caso, si calculamos los discriminantes, nos va a salir negativo también. Por lo tanto, ya no se puede seguir factorizando en r de x. Así que esos factores primos serían los dos que hemos encontrado. Y si queremos sumarlos, la suma sería 2x cuadrado más 2x más 2, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, hasta aquí, chicos, respecto a los métodos, ¿hay alguna duda? Algunos de ellos ya los hemos usado, ¿no? Por ejemplo, el aspa simple. Factor común también indirectamente lo hemos aplicado en algunos problemitas. Este cambio de variable tal vez no directamente, me parece por ahí en algún problemita lo hemos aplicado. En realidad el cambio de variable se hace en dos situaciones, ¿no? Cuando hay una expresión que se repite mucho, y la otra, como en este caso, es cuando la expresión tal y como está no está totalmente desarrollada, tendría que operarlo, pero operarlo tal y como está pues no me conviene porque sería muy, muy largo el cálculo, ¿no? Entonces, en ese caso me conviene buscar la alternativa de un cambio de variable, ¿no? A veces en esos casos no es tan evidente, pero le sirve como referencia de cuando lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, cuando hay una expresión que no está completamente desarrollada, el desarrollo me llevaría mucho tiempo. Entonces, ahí busco eh, la opción de un cambio de variable. ¿Bien? A ver, seguimos. Tenemos el método del aspa doble. El método del aspa doble usualmente se aplica a polinomios de dos variables, pero recuerden que todos estos métodos tienen más variantes, así que se puede aplicar para tres variables también, ¿no? Ahora, la forma del polinomio es un polinomio que tiene 6 términos. Fíjense cómo están ordenados estos términos, ¿no? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, el primer término está multiplicado por un x a un exponente par. El segundo es la mitad del x, ¿no? Su exponente. Y el y, la mitad del exponente del tercer término, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres primeros serían como un trinomio para aplicarle un aspa simple, ¿ya? Los tres primeros. Ahora, los últimos términos, el d, el e y el f, el d, el e y el f, el d está multiplicado por x a la n, que es la mitad de este exponente, ¿no?
el e está multiplicado por y a la m, que es la mitad de ese exponente, y el f, que es una constante que en este caso va a completar los términos. Ahora, ese no tiene variable, ¿no? Como le digo, puede haber variantes donde ese f sí tenga alguna variable, pero se tiene que complementar con las demás, así como en el caso que estamos viendo aquí. Ahora, el que yo tenga 6 términos aparentemente no siempre es cierto. Puede ser que alguno de ellos sea de coeficiente 0. Hay que completarlo. Hay que completarlo en esos casos, ¿no? Y se sigue aplicando de la misma manera. Bien, ¿cómo es que se trabaja una factorización por aspa doble? Bueno, primero tiene que tener el orden. Como ustedes pueden ver aquí ya me habla de 2 variables, ¿no? Y aquí está ordenado. Mira, tenemos un cuadrado del mayor exponente, ¿no? Aquí la mitad del exponente sería 1, acá está el x a la 1, la mitad del exponente sería 1, acá está el y a la 1. Luego tenemos 2 términos por separado ya, que tienen ese exponente para el x y para el y una constante. Entonces, ¿cómo se empieza a aplicar este método? Por los 3 primeros términos. Ahí le aplicamos un aspa simple. Por ejemplo, en este caso, 18 es 6 por 3, x cuadrado, x por x. Este menos 10 lo puedo escribir como 2 por menos 5, y por y, que sería y cuadrado. Verificamos el aspa por acá, serían menos 30 más 6, que efectivamente es menos 24, ¿no? Entonces el aspa simple cumple ahí. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que usar todos los términos. Entonces, al descomponer aquí ya usamos este término. Al descomponer aquí usamos este término. Y al multiplicar en aspa tenemos este término. Quiere decir que estos 3 todavía tenemos que trabajarlos. Bien, ¿qué dice el método? Ahora tomamos la constante, ¿no? Y la descomponemos, por ejemplo, como 3 por 1. Y vamos a buscar otro aspa. Miren, aquí sería 2y, aquí sería menos 15y, y eso en total me da menos 13y. ¿Sí? Y ya para verificar que está correcta la factorización, comprobamos el último aspa. El último aspa sería el aspa más grande. Acá sería 6x por 1, ¿no? 6x. Y por este lado tendríamos 3x por 3, que sería 9, ¿no? Entonces, 9x y 6x me da 15x, que completa el término final que me faltaba, ¿no? El 15x es el de ahí. Bien, entonces de esa manera aplicamos el aspa doble especial. También existen variantes, así que es posible que encuentren ustedes algunos problemitas en los que hayan algunos valores diferentes y también se le aplica el aspa doble, ¿no? Bien, para terminar ya verificamos todo. ¿Cómo extraemos los factores, que es los que nos interesan, ¿no? Siempre de manera horizontal sería 6x más 2y más 3, y el otro factor sería 3x menos 5y más 1. Ahí está. Esos serían los factores. Y como son lineales, ¿no? Puesto que el exponente de x y el exponente de y son unos, son factores lineales, entonces ya de por sí son factores primos. ¿Ya? Entonces ahí ya no podríamos factorizar más. Bien, el otro método es el aspa doble especial, que habitualmente se aplica a una sola variable. Y el polinomio tiene 5 términos. Ahora, esos términos sí no son cualquiera, hay que analizar cómo son, miren. A ver, aquí tenemos que el exponente de x es un múltiplo de 4. El exponente de el segundo término, el x es un múltiplo de 3, pero en la misma medida, porque acá es n y acá es n, ¿no? Acá es múltiplo de 2 y acá es múltiplo de 1, ¿no? Es decir, los exponentes van a ser proporcionales a 4, 3, 2, 1 y 0. Proporcionales a esos valores. Si lo tenemos, puede ser que falte algún término también, lo completamos con 0, no hay problema. ¿Y cómo procedemos? A ver, ¿cómo procedemos? Bien, aquí me dice factorizar en z de x. Tenemos este polinomio que tiene todas las características, es de grado 4, 3, 2, 1, ahí está la proporción, ¿no? 0. Cuando el n vale 1 tendríamos justamente esta expresión. ¿Y cómo se trabaja? Bien, empezamos por los extremos. Ahora, en este método que requiere bastante práctica,
puesto que, ¿qué sucede? Cuando tomamos los extremos y los descomponemos y multiplicamos en aspa, ahí tenemos 5x cuadrado, 4x cuadrado, nos da en total de 9. No es como en el aspa simple que buscamos igualar al término central. ¿Ya? Aquí puede ser diferente el término central, pero lo que vamos a hacer sí es tratar de completarlo. Entonces, si nos salió 9x cuadrado, ¿cuánto me falta para el término central? Me falta 6x al cuadrado. ¿Para qué? Para llegar a este 15x cuadrado. Ese es el que quiero conseguir. Recuerden que todos los términos tienen que participar al momento de aplicar los métodos, ¿no? Sobre todo el aspa. Entonces, con ese 6x yo podría ya trabajar las aspas que faltan. Ahora, este 15x cuadrado lo voy a reemplazar entonces por ese 6x cuadrado, que es lo que me falta, porque ya tengo 9, ¿no? Entonces, si ya tengo 9, me faltan 6, con eso completaría los 15. Bien, ahora con esos 6x al cuadrado se procede con el aspa simple en estos dos lugares. A ver, aquí descomponemos, voy a tener un aspa simple por acá que me tiene que dar este valor, y con esos dos valores también debo comprobar aquí para que me dé este valor. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí como es 6x cuadrado podría ser 3x y 2x, cumple acá, pero hay que ver en qué orden me conviene colocarlo, si 3 y 2 o 2 y 3. A ver, si yo coloco 2 y 3, aquí tendría 8 y 15, y me da 23, así que me conviene 2 y 3. Si ustedes lo ponen al revés, van a ver que no da, ¿no? Bien, por aquí tendría efectivamente 3x al cubo más 2x al cubo son 5x al cubo, y por acá tendría 8x más 15x, 23. ¿Ya? Entonces, una vez que ya he verificado todos los términos, mis factores serían x cuadrado más 2x más 5 por x cuadrado más 3x más 4. Ahora, dicen z de x, ¿no? Bien, si se pudieran factorizar en z de x, estos de aquí mínimamente tiene que tener soluciones o raíces reales, ¿no? Raíces reales. Pero vemos que su discriminante es b al cuadrado sería 4, menos 4c sería menos 20, así que este de acá ni siquiera tiene raíces reales, menos enteras. Y por aquí sería b al cuadrado 9, menos 4 veces ac sería menos 16, tampoco tiene raíces reales, mucho menos enteras, ¿no? Entonces ya no se puede factorizar más y decimos que sus factores son primos en z de x. Ahora, si no le quieren aplicar ustedes los discriminantes, también hay otra forma cuando nos piden en z de x. Como en este caso son factores, los que hemos obtenido son factores cuadráticos, un aspa simple les puede sacar de la duda. A ver, traten de factorizar esto con aspa simple. Solamente habrían dos opciones, x por x 5 por 1 y x por x menos 5 menos 1, no hay más. Y si ustedes verifican, ninguno de los dos reproduce el término central, así que no se puede factorizar. ¿Ya? Entonces, el z de x, si tienen polinomios cuadráticos, puede ser así. A ver, Jennifer, en realidad eso tenemos que irlo verificando. En este caso es la única opción, porque si tú pruebas con 10 y 2, te va a salir 12 y serían 3 por acá, ¿no? A ver. Si yo pruebo, por ejemplo, con 10 y 2, acá en total se tendría 10x cuadrado, 2x cuadrado son 2x cuadrado. Para llegar a 15 me faltan 3, pero ese 3 no hay forma que yo lo descomponga para que aquí me dé 5. Entonces descarto el 10 y el 2. Me quedaría otra opción, los negativos puede ser, ¿no? A ver, menos 4 y menos 5 y menos 4. Ya me daría menos 9. Pero yo quiero 15. Entonces aquí tendría que ponerle ¿cuánto me falta para llegar a 15? Si tengo menos 9. Entonces me faltaría 24, ¿no? 24, pero 24 al descomponerlo, 6 por 4, 12 por 2, ya se pasa, ¿no? Ya se pasa. Entonces, no hay una regla que me indique que estos dos son los valores que voy a tomar. No existe. Tenemos que ir viendo con la práctica
qué valores me convienen tomar, ¿ya? Eso es lo complejo de este método, porque hay que ir ensayando, ¿no? Hay que ir ensayando cuál es el más apropiado. Así es, pues. Pero como ustedes pueden ver, pues si encontramos esos términos, la factorización es bastante rápida. Bien, entonces vamos a ver el último, que ya lo habíamos hablado la clase pasada un poquito, por lo menos en el caso de los mónicos. Ahora vamos a generalizar. A ver, el método de los divisores binómicos, si ustedes lo buscan en algún libro de álgebra, van a encontrar que es para hallar raíces enteras o raíces racionales. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hallamos una raíz, también se halla un factor. Recuerden, si alfa es raíz de p de x, x menos alfa es un factor de p de x, ¿no? Entonces, justamente usamos los divisores binómicos teniendo en cuenta esa situación de que cada raíz genera un factor. Bien, si tenemos entonces un polinomio de grado n, dice, con el a sub n mayor que 0, ¿cómo encontramos los factores lineales? Bueno, encontrando raíces. ¿Cómo encontramos las raíces? Bueno, para comenzar, como dice aquí, el polinomio tiene que estar en z de x, es decir, estos coeficientes son enteros. ¿Ya? Entonces, todo va a depender del a sub 0 y del a sub n. Entonces, si nosotros queremos empezar a ver qué posibles raíces enteras o racionales tiene, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dividir los divisores de a sub 0, sea positivos o negativos, ¿no? Divisores de a sub 0, entre los divisores de a sub n. Pueden ser muchas combinaciones, algunas de ellas serán raíces, no todas, ¿no? Como dice acá, ¿no? Posibles raíces son los divisores de a sub 0 entre los divisores de a sub n con signo positivo y negativo. ¿Ya? Ahora, como habíamos hecho nosotros también la semana pasada para hallar las raíces, lo complementamos con Ruffini. Con Ruffini porque es mucho más fácil pues sumar, multiplicar, ¿no? Entonces le aplicamos Ruffini para ver cuál de ellas es una raíz. Ahora, puede ser que ninguna de ellas sea raíz. Por eso este método no es recomendado, salvo que no podamos aplicar otra cosa. Si vemos que ya hemos probado con todos los métodos y no nos sale, entonces ya recurrimos a los divisores binómicos. Por eso y porque de repente estas divisiones podrían generar muchas posibilidades. Entonces perderíamos mucho tiempo en verificar cada una de ellas. ¿Ya? Bien, la clase pasada justamente vimos algunos casos que podíamos ir descartando, como si uno era raíz o menos uno era raíz, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a analizar ahora. Bien, aquí tenemos un ejemplito, tenemos el polinomio x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 12 en z de x. Vamos a hallar las posibles raíces, serían los divisores de 12 entre los divisores de 1. ¿Qué quiere decir esto? Como acá son divisores de 1 y menos 1 nada más, entonces aquí las raíces serían enteras, ¿no? Es el caso que hemos trabajado la semana pasada, cuando era mónico, ¿no? Solamente buscamos los divisores de 12. Bien, pero 12 tiene varios divisores, ¿no? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Entonces nos vamos a complementar con Ruffini, a ver. Ahí está, los coeficientes, completo ordenado en forma decreciente. Si no está completo, lo completamos. Bien, entonces, ¿será una de sus raíces 1? A ver, veamos, sumemos. Aquí me da 1 menos 5 sería menos 4, más 7 serían 3, menos 12, me da menos 9, que es diferente de 0. Así que descartamos 1 como raíz. Menos 1, a ver, ¿cómo era el criterio de menos 1? Sumamos los coeficientes del lugar, de los términos del lugar impar, me da 8. Sumamos los coeficientes de los términos del lugar par, me da menos 17. Si nos hubiera dado igual, menos 1 sería una raíz. Entonces, ya descartamos 1, ya descartamos menos 1. ¿Podría ser 2? ¿Podría ser 3? ¿Podría ser 4? Ojo que recordemos que al inicio mencionamos más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Tenemos que ir ensayando. Ya aquí, luego de haber ensayado con el 2, con el 3, llegamos al 4. A ver, vamos a verificar. El 1 baja, multiplica por el 4,
menos 5 más 4 menos 1, por menos 4 sería por 4 sería menos 4, sumando aquí tendríamos 3, y por 4 me daría 12, cuyo resto efectivamente me da 0. Entonces, eso quiere decir que 4 es una raíz, pero ese 4 va a generar el factor x menos 4. Entonces, mi polinomio lo puedo escribir como x menos 4 por x cuadrado menos x más 3. La clase pasada justamente le decía, si queremos seguir, podemos seguir aplicando Ruffini, pero podemos parar también ahí, como en este caso. Ahora, como nos piden en z de x, yo tendría que ver aquí si se puede factorizar en z de x. En este caso, si calculamos el discriminante, me sale negativo. La otra opción es tratar de factorizarlo con aspa simple, que sería xx, 3 y 1, xx menos 3 menos 1, no hay más. Y vemos que en ninguno de los casos se puede. Por lo tanto, este es primo, ¿no? En z de x. Ojo, en z de x se puede hacer eso, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos aquí factorizado en z de x. No se puede factorizar más. Son factores primos. Y aquí, ahí quedaría nuestra factorización. Bien, entonces, como repito, ya aquí tenemos el teorema ya de los divisores binómicos, el criterio ya completo. Divisores del término independiente entre divisores del coeficiente principal. Entonces, todas las combinaciones posibles que nos salgan con signos positivo o negativo son las posibles raíces. Ahora, si me preguntan, profesora, ¿cómo llegó a 4? Antes de llegar a 4 yo descarté el 1 al menos 1, probé con el 2, probé con el 3. ¿Ya? Entonces no ha sido directo. Este método requiere que vayamos probando. ¿Ok? Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Por favor, me escriben si tienen alguna duda para pasar a la solución de los problemitas. Gracias, Jesús. Ahora, siempre es posible pues encontrar estos métodos con algunas variantes, pero como les repito, ya eso es parte de la práctica que deben hacer de todas maneras, ¿no? Es uno de los temas que requieren mucha práctica para poder identificar qué método aplicar. Pero con lo que hemos visto también hay formas especiales de ciertos polinomios, entonces eso también ayuda por un lado, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a ver los ejercicios. A ver, tenemos entonces ahí nuestro primer ejercicio. Dice, en cada uno de los siguientes casilleros se ha establecido una misma ley de formación para los polinomios con coeficientes enteros dados. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casilleros, ¿no? 5 columnas. Y me dicen que P de X es un polinomio irreducible en Z de X. Además, M y N son respectivamente el menor valor entero positivo y mayor entero negativo que puede asumir A. En base a eso me piden ayer el valor de M menos N. Bien, a ver. Vamos por partes. Bueno, aquí de repente no es tan clara la relación, ¿no? 17, a ver cómo se obtiene 17 en función de 6 y 2. Vamos avanzando. A ver, por aquí tengo x cuadrado, 3x más 1. Ajá, ya va quedando un poquito más claro. A ver, aquí creo que es el que nos guía más. Aquí dice x cuadrado, que podría ser el cuadrado de este. Aquí me dice 3x, que podría ser el producto de estos dos. Y el 1 ya sería para complementar la regla, ¿no? Le sumamos 1. Ahora vamos a ver si se cumple, ¿ah? Cuadrado de este sería 4. Le sumamos el producto de estos dos, que sería 12. Ahí va, 4 más 12 serían 16. Y si le sumamos 1 da 17. A ver, verifiquemos por aquí. Cuadrado de ese serían 16. El producto de estos dos serían 4x cuadrado, que está por acá.
y le sumamos 1 a ese 16 serían 17. Cumple, ¿no? A ver, una vez más. Aquí sería cuadrado de este 4, el producto de estos dos sería 2x, y ese 4 que teníamos más 1 sería 5. Bien, ya está comprobado. Entonces, la regla, ¿qué hace? A este valor que está aquí lo eleva al cuadrado, a ese valor le suma la multiplicación de estos dos, y a todo eso le suma 1. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería x cuadrado más a más 1 por x más 1. Ahí está. Entonces, mi polinomio p de x tendría que tener esa forma porque cumple esa ley de formación. Bien, me dicen que p de x es un polinomio irreducible en z de x. Además, m y n son respectivamente el menor valor entero positivo y mayor valor entero negativo que puede asumir A con esa condición, ¿no? Y a partir de eso hallar m menos n. Bien, como les había comentado hace un rato, me dicen que este polinomio es irreducible en z de x. Pero vamos a pensar lo contrario. ¿Y qué pasaría si fuese reducible? ¿Qué pasaría si ese polinomio p de x fuese reducible? Si fuese reducible, entonces tendría solamente dos opciones, xx1, 1, xx menos 1, menos 1, ¿no? Entonces podríamos escribirlo de esta manera. X más 1 por x más 1, que sería x cuadrado más 2x más 1, o x menos 1 por x menos 1, que sería x cuadrado menos 2x más 1. ¿Bien? Ojo, estamos suponiendo que fuese reducible, ¿eh? Si fuese reducible. Entonces, si fuese reducible, tendríamos que a más 1 sería 2, por un lado, o a más 1 sería menos 2. Entonces, vamos a ver esos dos casos. Si fuese 2, tendríamos que a valdría 1, ¿no? Y si fuese menos 2, a valdría menos 3. O sea, tengo dos situaciones posibles, ¿no? Si fuese reducible, tengo esas dos posibilidades. Pero, repito, reducible en z de x, ¿no? En z de x. Bien, pero recordemos que el problema nos dice que no se puede reducir en z de x. Entonces, si no se puede reducir en z de x, no puede ser ni 1 ni menos 3. Ahí está. Bien, entonces ya que puede tomar cualquier valor menos el 1 y el menos 3, entonces, ¿cuál sería el, a ver, m y n son respectivamente el menor valor entero positivo? A ver, el menor valor entero positivo sería el 2, pues, ¿no? M sería 2. Ahí está. Y el otro es el mayor entero negativo. Bueno, entonces, si no toma menos 3, pero sí puede tomar menos 2 y menos 1, entonces el mayor entero negativo sería el menos 1. Por lo tanto, m menos n sería 3, ¿no? La alternativa sería la B. Bien, chicos, ¿esto está claro? A ver, ¿me confirman? Porque justamente estamos aplicando aquí una regla práctica que nos puede ayudar en z de x con el aspa simple, ¿no? Bien, chicos. Entonces, polinomio cuadrático en z de x, el aspa simple debe funcionar, si es que es reducible, debe funcionar. Y si no funciona es porque no es reducible, ¿no? No es reducible. Bien, a ver, pasamos a nuestro segundo problema. A ver, dice, en un experimento que se efectuó durante 4 horas, se observó que en cada hora transcurrida la temperatura de un objeto estuvo relacionada de acuerdo a la temperatura inicial del objeto. ¿Ya? Y la del medio ambiente, dadas respectivamente X y Y grados Celsius, donde X es diferente de menos Y. Además, se observó que para cada hora transcurrida la temperatura disminuyó en m grados Celsius con respecto a la de la hora anterior, donde m es un número total de factores algebraicos en z de xy, de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior, ¿no?
Si la tercera hora la temperatura fue de T de x, y igual a x al cubo más 9x más x cuadrado por y menos 6x cuadrado más 9y menos 6xy grados Celsius, y la temperatura final en dicho experimento fue x menos 3 al cuadrado por x más 7, todo eso menos 5 grados Celsius, donde x es diferente de 3, dice cuál fue la temperatura del medio ambiente sabiendo que se mantuvo constante. Bien, aquí T de XY dice que es en la tercera hora, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer entonces es factorizar, porque, a ver, repitamos aquí una parte, un poquito largo el texto, pero vamos a hablar aquí. Dice, disminuyó en m grados Celsius, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí? Acá, disminuyó m grados Celsius respecto a la hora anterior, donde m es el número total de factores algebraicos en z de xy de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos nosotros factorizar para saber cuántos factores algebraicos tiene, ¿no? Para ver lo de la hora posterior, ¿no? Bien, entonces comencemos por ahí. Vamos a factorizar entonces t de xy, que representa la tercera hora. Para eso debemos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no? De repente pueden decir ahí, profesora, le aplicamos aspa doble. Pero para poder aplicar aspa doble nosotros necesitamos una regla. Los términos de mayor grado respecto a las dos variables, a cada una de las variables, debe ser considerado como exponentes pares, ¿no? Entonces, en este caso, tengo x al cubo, por lo tanto ya no es par, ¿no? Ese es el mayor exponente, ya no le puedo aplicar un aspa doble. Entonces lo que me conviene hacer es agrupar, ¿ya? Vamos a agrupar entonces. Ahora, como les había comentado, cuando agrupamos no necesariamente van a ser pues agrupar de 2 en 2, ¿no? Pueden ser 2, 2, 2, porque acá tenemos 6 términos, o puede ser de 2 y 3, de 2 y 4, hay que ver qué es lo que nos conviene. Bien, entonces si nosotros agrupamos aquí estos dos términos, vamos a factorizar. Bueno, primero vamos a agruparlos, ahí está. Luego vamos a agrupar aquí estos otros dos, ahí está. Y finalmente vamos a agrupar este que es aquí, ¿no? Los últimos dos que quedan, ¿no? En este caso, de 2 en 2. A ver, veamos cómo queda al agrupar. ¿Por qué agrupamos? A ver, factor común aquí sería x cuadrado. Me quedaría x cuadrado por x más y. Aquí yo le puedo factorizar el menos 6x, ¿no? Menos 6x. Al factorizar menos 6x me va a quedar x más y. Y finalmente aquí al factorizar el 9 me va a quedar x más y. Es decir, ya los agrupado, y lo que tenemos es que x más y es un factor común. Factorizamos ese factor común y quedaría entonces x cuadrado menos 6y más 9. Pero x cuadrado menos 6y más 9 lo conocemos, ¿no? Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Sería x menos 3 al cuadrado. Ahí está. Bien, entonces eso pasó en la tercera hora, ¿no? En la tercera hora. Ahora, veamos cuántos factores tiene. Ahí está, como dice, m es el número total de factores algebraicos en z de xy de la expresión que representaba la temperatura en la hora anterior. Entonces, aquí el número total de factores sería, a ver, aquí el exponente, aunque no lo vemos, es 1. ¿No? 1, que le vamos a sumar 1. Este 2, que le vamos a sumar 1. Y a todo eso le quitamos 1, ¿no? Entonces sería 2 por 3, 6, menos 1, 5, ¿no? 5. Por lo tanto, el número total de factores sería 5. Bien, quiere decir que m vale 5 para la cuarta hora y la final, porque como dice aquí, el experimento se efectuó durante 4 horas. Entonces, en la cuarta hora teníamos que m vale 5, ¿no? Bien, a ver, sigamos.
Ahí está, como diciendo, temperatura final la cuarta hora. Ya, pero ¿qué dice el problemita? A ver, regresemos al enunciado. ¿Ah? Dice, se observó que en cada hora transcurrida, la temperatura de un objeto estuvo relacionada de acuerdo a la temperatura inicial del objeto y la del medio ambiente, dadas respectivamente por X e Y grados Celsius. Además, se observó que para cada hora transcurrida la temperatura disminuyó en m grados. Ah, ojo, disminuyó en m grados. Entonces quiere decir que de la tercera hora a la cuarta hora ha disminuido m grados, es decir, ha disminuido 5 grados. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, le restamos 5 y se supone que la temperatura final debe coincidir, porque eso es al cabo de la cuarta hora. Así que tendrían que ser iguales. Ahora, analizando un poquito, podemos determinar entonces que Y vale Y vale 7, ¿no? Y vale 7. Y aquí nos dice, ¿no? Vale, ¿cuánto fue la temperatura del medio ambiente sabiendo que se mantuvo constante? Bueno, recuerden que al inicio dice que estaba dado respectivamente a, dice, la temperatura de un objeto estuvo relacionada de acuerdo a la temperatura inicial del objeto y la del medio ambiente, dadas respectivamente por X y Y. O sea, ¿qué cosa es X? La temperatura inicial. ¿Qué cosa es Y? La temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, la temperatura del medio ambiente sería 7 grados Celsius. La respuesta es la alternativa C. ¿No? Se fue. Ahí está. Bien, chicos, ¿está clara esta parte? Listo. Y bueno, como estamos viendo, aquí el método que hemos aplicado es agrupación de términos, ¿no? Agrupación de términos. De repente por ahí alguno de ustedes observó otro método. Eso también es importante. Se puede aplicar más de un método para resolver un mismo problema, ¿ya? Entonces, no hay inconveniente en aplicar diferentes métodos. Bien, ejercicio número 3. Dice, Carlos obtuvo un ingreso de x a la 7 más x cuadrado más 1 soles por la venta de una cantidad de artículos a un precio de venta unitario en soles expresado por el polinomio, ahí está el polinomio, con coeficientes enteros, donde x mayor que 0. Y finalmente me dice, ¿no? Si Carlos vendió 13 artículos, ¿cuánto fue el precio de venta de cada artículo? A ver, vendió 13 artículos, ¿cuánto fue el precio de venta de cada artículo? A ver, el ingreso, recordemos que si no tenemos otra regla, debe ser el producto del número de artículos por el precio de venta unitario de cada artículo, ¿no? Y según el problemita dice, a ver, este es el ingreso. Dice, por la venta de una cantidad de artículos, no me dice cuántos, a un precio de venta unitario en soles expresado por el polinomio que está aquí. O sea, este de aquí sería el precio de venta unitario y este de aquí es el ingreso, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué corresponde hacer en este caso. Me dicen cuántos artículos son, que son 13, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando aquí de polinomios, entonces ese 13 debe ser el valor numérico de algún polinomio. Ahora, para establecer una relación, ya sabemos que el ingreso total se calcula como el precio de venta unitario por el número de artículos. El precio de venta unitario me lo dan aquí. Y el número de artículos está aquí también, ¿no? 13 artículos. Pero, repito, este número de artículos debe corresponder a una expresión, un polinomio, que se va a evaluar en algún valor de X, ¿no? Bien, entonces para eso necesitaríamos que este ingreso se pueda factorizar. ¿Qué método entonces le vamos a aplicar para factorizar? Bien, por la forma que tiene, nosotros habíamos explicado para adición y sustracción o quita y pon, normalmente completamos un cuadrado, ¿ya? Pero en realidad el quita y pon es mucho más general.
podemos agregar y quitar cualquier expresión tratando de completar alguna identidad conocida. Por ejemplo, a ver, miren, si yo veo esta parte, voy a recordar una identidad de los productos notables que se conoce como la identidad de Argand. ¿Ya? Pero para completarla me falta x a la cuarta, ¿no? Entonces yo por ahí podría pensar, ya, si quiero completar la identidad de Argand, me conviene agregarle x a la cuarta y quitarle x a la cuarta. ¿Pero en qué orden? Ya, para la identidad de Argand me conviene que aquí sea x a la cuarta más x cuadrado más 1, y quiere decir que el menos x a la cuarta se tendría que agrupar con este valor. Bien, al hacerlo aquí yo puedo factorizar x a la cuarta y me va a quedar x al cubo menos 1. Ahí está. Y en esta expresión, si le aplicamos la identidad de Argand, esto va a ser x cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Por el momento lo dejamos ahí, pero ya les voy mencionando el x cuadrado más x más 1 y el x cuadrado menos x más 1, porque si ustedes recuerdan, esto es una diferencia de cuadrados y será x menos 1 por x cuadrado más x más 1. La idea justamente de aplicar este método de quita y pon es que no solamente voy a buscar un factor común, como lo tengo aquí, ¿no? Sino que uno de esos factores que yo obtengo tenga relación con el otro valor que me queda. En este caso sí la hay. Entonces vamos a descomponer aquí y vamos a descomponer aquí. Bien, como les mencionaba, este es x al cubo menos 1 es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y esto por la identidad de Argand sería x cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Ahí está el factor común, ¿no? Factor común sería x cuadrado más x más 1. Y por aquí me quedaría x a la quinta menos x a la cuarta más x cuadrado menos x más 1. Ahí está. Ya operado. X a la quinta menos x a la cuarta más x cuadrado menos x más 1. Bueno, aquí está paso por paso, ¿no? Al factorizar este valor me queda este que está aquí. Al factorizar este valor me queda este que está aquí. Bien, como pueden observar entonces, de la forma que tiene este ingreso, podríamos decir que este es el precio de venta unitario. Y esto por consiguiente sería el número de artículos. Ahora, según el problema, el número de artículos que vendió fue 13, así que ahí está lo que estamos indicando. Precio de venta unitario, número de artículos, tendríamos entonces que x cuadrado más x más 3 más 1 sería 13. Y con eso podemos hallar el valor de x para luego saber cuánto fue el precio de venta de cada uno, porque si sabemos cuánto vale x, reemplazamos aquí y ya tenemos cuánto vale el precio de venta unitario, ¿no? Bien, entonces resolviendo tendríamos que x cuadrado más x menos 12 será 0, ¿no? Pasamos a restar el 13. Y aquí una aspa simple, xx, y 4 y menos 3, ¿no? 4 y menos 3 me da menos 12, tendría x menos 3 por x más 4. Por lo tanto, x puede ser 3 o puede ser menos 4. Como x es mayor que 0, x tiene que ser 3, ¿no? X tiene que ser 3. Bien, si x vale 3, lo único que faltaría sería reemplazar aquí para saber cuál fue el precio de venta unitario, ¿no? 3 a la quinta menos 3 a la cuarta más 3 al cuadrado menos 3 más 1. Bien, y eso me da un total de, a ver, reemplazando 3 a la quinta, 81, 243 menos 81 más 9 menos 3 más 1 serían 169, ¿no? 169. Por lo tanto, cada artículo se vendió en 169 soles. Respuesta alternativa D. Bien, este método que hemos aplicado, que es el método de los divisores binómicos, es uno de los más complejos, pues requiere que ustedes recuerden productos notables, identidades anteriores, ¿no? Y eso es la única forma en que ustedes pueden saber qué deben agregar y sumar, ¿no? Como les repito, aquí yo me he guiado por esta expresión que la he visto en la identidad de Argand. Entonces, mientras más productos ustedes conozcan, van a tener acceso a mayor posibilidad de valores que pueden agregar y quitar. No es un método fácil por esa razón, porque requiere de bastantes conocimientos y bastante práctica. Pero, como ustedes pueden ver, es muy útil en este tipo de problemas.
Ahora, de repente alguien me dice, profesora, ¿pero habría alguna otra forma de hacerlo? Sí, efectivamente sí, porque recuerden que estamos hablando de factores. Entonces, si yo ya sé que uno de los factores es este, entonces yo puedo suponer, a ver, como este es de grado 7 y este es de grado 5, el otro debe ser de grado 2, ¿verdad? De grado 2. Y es más, que sea mónico también, ¿no? Entonces, como es de grado 2 y el producto me da ese valor, yo puedo hacer una división por Jordan, ¿no? Y el resto debe ser exacto. Entonces, también les puede ayudar en este caso una división por Jordan, ¿no? También podría ser útil. Hacen la división y el resto debe ser exacto y el cociente es el valor que estamos buscando. Entonces, es una alternativa, ¿no? Que podría darse en este problemita. Bien, chicos, ¿todo claro? Muy bien, Albert. ¿Alguien más? ¿Todos lo tienen claro? Bien, entonces para trabajar con este método de los divisores binómicos, yo les sugiero vean más problemitas, más ejemplitos para que les quede bien claro qué pueden agregar o quitar. Normalmente son expresiones conocidas, ¿no? Pero nada quita pues que ustedes puedan revisar. A ver, ejercicio número 4 dice, si al factorizar P de XY en R de XY se obtiene que la suma de sus factores primos está representado por F de XY, hay el valor de F en 3,3. A ver, veamos. Bien, lo que yo observo es que recuerden que lo último que ustedes tienen que hacer en un problema de estos es operar. ¿Ya? Lo último. Ya, en el último de los casos, teniendo en cuenta que ya no me sale con ningún otro método, bueno, operamos, ¿no? Pero si no, hay que buscar patrones comunes. Por ejemplo, miren, aquí hay x menos y, acá también. Acá tengo el cuadrado de x, por acá y cuadrado x, y acá tengo y cuarta. Ajá. Miren, entonces, lo que estoy observando es que acá hay una combinación, ¿no? Acá tengo x cuadrado, aquí x a la 1. XY al cuadrado, acá x menos y a la 1. Acá tengo yo y cuadrado, que es la mitad del exponente de y en la cuarta. Ajá. Entonces, si lo observamos bien, estaríamos viendo aquí una expresión que parece para un aspa simple, ¿no? A ver, entonces le damos forma. Primero eso de aquí, podemos escribirlo como x por x menos y, todo eso al cuadrado. O x cuadrado menos xy, todo eso al cuadrado. Entonces, ahí está. Aquí podemos escribirlo como menos 14 por x cuadrado menos xy. Todo por y cuadrado. Bueno, y finalmente aquí el 24y cuadrado. Entonces aquí está un poquito más claro, ¿no? Porque vemos que esto está al cuadrado, vemos que esto está a la 1 y esta es la mitad del exponente del 4. Así es que aspa simple, ¿no? Sería x cuadrado menos xy por x cuadrado menos xy. Por aquí tendríamos 24 para que me dé 14, me conviene menos 12 y menos 2, ¿no? Menos 12y cuadrado y menos 2y cuadrado. Verificamos en aspa simple. Acá tengo menos 12 veces x cuadrado menos xy por y cuadrado. Ahí está. Y menos 2 veces x cuadrado menos xy por y cuadrado serían menos 14 veces x cuadrado por x menos y por y cuadrado. O sea, sí verifica un aspa simple, ¿no? Lo verifica. Bien, los factores entonces serían x cuadrado menos xy menos 12y cuadrado y x cuadrado menos xy menos 2y cuadrado. Ahora, esos son factores, todavía no sabemos si son primos. ¿No? Para saber si son primos tendríamos que ver si, como esos son trinomios, les podemos aplicar un aspa simple. Y en ese caso se puede, ¿no? Por aquí sería xx, y menos 4 por 3 sería menos 12 y en aspa me daría el menos xy.
Aquí tendríamos XX, YY y menos 2 y 1. Así que sí se pueden factorizar más todavía, ¿no? A ver, repito aquí, menos 4 y 3, que los escribimos como x menos 4 por x más 3. Ahora, por este lado, sería XX menos 2y y y, que sería x menos 2y por x más y. Ahí está. Y como son lineales, ya está factorizado completamente, ¿no? Bien, entonces, si se dan cuenta, hasta aquí en ningún momento hemos usado que la factorización sea en R de X. Simplemente hemos usado una factorización que ha salido de manera natural. Y como ya estamos en lineales, ya no necesitamos seguir factorizando. Así que ahí queda, ¿no? Bien, dice, se obtiene que la suma de sus factores primos está representado por f de xy. Entonces, f de xy sería la suma de estos 4 factores primos. A ver, ¿cuál sería la suma? X son 4x, menos 4y más 3y sería menos y, menos 2y sería menos 3y, y más y sería menos 2y. Entonces sería 4x menos 2y, ¿no? Vamos sumando todo, ¿no? Ahí está, 4x menos 2y. Finalmente nos piden el valor de f evaluado en 3,3, así que cuando x vale 3 y y vale 3, tendríamos 4 por 3 menos 2 por 3, ¿no? 12 menos 6, que sería 6. Así que la respuesta es la alternativa C. Bien, de repente por aquí alguno de ustedes hubiera dicho, bueno, profesora, pero podemos hacer un cambio de variable. Efectivamente, si es que no lo tenían muy clara, lo que se repite lo pueden cambiar de variable y también lo trabajan, ¿no? Por ejemplo, podría ser que x cuadrado menos 5y le llamaban z y con eso creo que estaba un poquito más claro. Es posible, sí se puede hacer ese cambio, ¿no? Bien, chicos, ¿todo claro hasta aquí? Bien, continuamos entonces con el problema número 5. A ver, aquí tenemos una figurita. Dice, en la figura adjunta se muestran las medidas en unidades de un paralelepípedo rectangular. A ver, una de sus medidas es x cuadrado y menos 4x. Ya, otra de las medidas es xy cuadrado más 7y. Otra medida es xy más 3, ¿no? X por y más 3. Bien, dice, si numéricamente el volumen de dicho paralelepípedo es igual al valor numérico del área de una región rectangular disminuida en 52, hay el factor primo en z de xy que representa la medida en unidades del ancho de esta región rectangular, sabiendo que dicho factor primo del polinomio que expresa el área de dicha región es el de mayor término independiente. A ver. Bien, dice, si numéricamente el volumen de dicho paralelepípedo es igual al valor numérico del área de una región rectangular disminuida en 52. Bueno, aquí se están formando 3 regiones rectangulares, ¿no? Porque las demás se repiten. Entonces habría que hallar las áreas de esas regiones rectangulares y le disminuimos 52, ¿no? Ahora, no lo conocemos cuál de las áreas es, entonces probar con las 3 nos demoraría mucho tiempo. Pero lo que sabemos es que esa área disminuida en 52 es numéricamente igual al volumen, y el volumen es el producto de los 3. Ya, con ese dato vamos a trabajar entonces, ¿no? Entonces, ese volumen lo vamos a tratar de factorizar. A ver, ¿de qué manera? Bueno, vamos a considerar primero que el área de esa región rectangular que nos piden es ese, ¿correcto? Entonces, el volumen del paralelepípedo sabemos que es el producto de estas 3 dimensiones. Y también por este lado, según el problema, sería el área de esa región rectangular disminuido en 52. Ahí está. Reemplazamos entonces, aquí sería x cuadrado y menos 4x por xy cuadrado más 7y por xy más 3.
Ahí está. Ese sería el volumen, ¿no? Que va a ser igual pues a S menos 52, y si pasamos el 52 a sumar, tendríamos S. Bien. Ahora, dice, hay el factor primo en ZXY que representa la medida en unidades del ancho de esa región rectangular. Ya, pero la región rectangular esa sería esta, ¿no? Entonces dice, el factor primo, hay que descomponer esto, hay que hallar su factor primo, ¿no? Dice, del ancho de esta región rectangular, sabiendo que dicho factor primo del polinomio que expresa el área de dicha región, o sea, de todo esto, es el de mayor término independiente. O sea, en otras palabras, vamos a factorizar aquí y vamos a encontrar aquel factor primo que tenga mayor término independiente. Bien, la pregunta es, ¿y qué le aplicamos? ¿Qué método le podemos aplicar aquí para poder factorizar? Bien, si bien es cierto, todavía podemos seguir factorizando un poquito más, ¿no? Y agrupar algunos términos. Ya, entonces vamos a hacer esto. Bueno, la consigna es factorizar esta expresión, pero si ustedes ven aquí hay un x que es un factor común. Y aquí y es un factor común, entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? Factor común x aquí, me queda xy menos 4. Factor común aquí y, me queda xy más 7. Bueno, y acá sí sigue siendo el xy más 3, ¿no? Todo eso más 52. Bien. Ahora, si agrupamos convenientemente, por ejemplo, un momentito, disculpen. Ya. A ver, si agrupamos, por ejemplo, estos dos, tenemos lo podremos considerar como un binomio, ¿no? Un binomio. Ah, disculpa, Fabián, no te había leído. Ya te respondió Albert. Listo, a ver. Bueno, a ver, aquí una recomendación. Cuando ustedes ven ese polinomio S, podremos algunos decir, bueno, está casi factorizado y se hace fácil. Bueno, no es así, lamentablemente, porque al tener este conjunto de factores, ¿no? Y más 52 implicaría resolver todo esto. Entonces, en este tipo de problemas, lo que hay que buscar es tratar de encontrar una expresión común, algo que se repita, ¿ya? Entonces, agruparlos convenientemente. Por ejemplo, ¿no? Si agrupamos aquí x por y menos 4 con x por y más 7, tendríamos, ¿no?, el producto de dos binomios con un término común que sería el xy. Entonces sería x cuadrado y cuadrado, ¿ya? Luego sumo los no comunes, que sería 3, ¿no?, por xy, que es el común, 3xy, y finalmente menos 28, ¿no? Entonces tendríamos así, agrupando estos dos, y luego agruparíamos el x por y que quedó fuera con el xy más 3. A ver, listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Un ratito. Ya, ahora sí. Aquí al multiplicar nos quedaría x cuadrado y cuadrado menos más 3xy menos 28, ¿no? Multiplicando esos dos, ahí está. Y por ese lado nos quedaría x cuadrado y cuadrado más 3xy. Y todo eso más 52. Ahora sí la cuestión ya está un poquito más fácil de trabajar, ¿no? Porque si hacemos aquí un cambio de variable, eso se repite. Entonces podríamos introducir una variable, digamos, z, ¿no? Aquí tendríamos z menos 28, repito, z menos 28, y por aquí tendríamos z. Y con eso es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Bien, a eso le llamamos z, sería z menos 28 por z más 52 igual a s. Bien, entonces aquí tenemos a multiplicar z cuadrado menos 28z más 52.
Y le podemos aplicar una aspa simple para seguir factorizando, ¿no? Z, aquí sería 26 por 2, negativo, negativo, para que en el aspa efectivamente me dé menos 28. Entonces, el factor sería z menos 26, el otro sería z menos 2, pero recordemos que z es todo esto. Entonces sería xy cuadrado más 3xy menos 26 por xy cuadrado más 3xy menos 2, ¿no? Esos serían los dos factores. Ahí está. A ver, ¿se podrá seguir factorizando ahí o ya no? Bien, si analizamos, aquí hay 4 posibilidades. Recuerdo que estamos factorizando en zxy, así que se cumple la misma regla si queremos aplicar el aspa simple. Aquí el 26 es 13 por 2, puede ser más 13 menos 2, que me daría 11, o menos 13 más 2, que sería menos 11. También podría ser 26 por 1, a 1 le pongo negativo, puede ser menos 26 más 1 o más 26 menos 1, que tampoco da el centro. Eso quiere decir que esto de aquí, sx por y al cuadrado más 3xy menos 26 ya no se puede factorizar, ¿no? Algo similar por acá, ¿no? Trato de aplicarle aquí una aspa simple. Las únicas opciones para este menos 2 serían 2 por menos 1 y menos 1 por 2, y ninguno me da el término central. Por lo tanto, estos son primos ya, ¿no? Ya no se pueden descomponer más. Bien, entonces, ¿qué dice el problema? Dice, el ancho de esta reacción rectangular, dice, hay el factor primo que representa la medida del ancho de esta región rectangular, sabiendo que dicho factor primo del polinomio que expresa el área de dicha región es el de mayor término independiente. Entonces, el que tiene mayor término independiente es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Su término independiente aquí es menos 2 y aquí es menos 26. Entonces, este sería el de mayor término independiente. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D, ¿no? No, estoy viendo mal. De A, así es, porque aquí le falta un Y. Ahí está. La respuesta sería, ya elevando, ¿no? X por Y todo el cuadrado sería X cuadrado Y cuadrado más 3XY menos 2, y eso sería la alternativa A. Bien, chicos, ¿qué tal el problemita? Bien, entonces aquí tienen otra característica para aplicar el cambio de variable, ¿no? Cuando es una de las características de repente principal, ¿no? Cuando no queremos operar, cuando vemos que está casi factorizado, pero vemos que pues esto que aparentemente ya está factorizado, está sumándole o restándole alguna cantidad. Entonces, para no operar, justamente la idea es agrupar algunos términos que sí se van a operar, pero que esa expresión va a ser reducida porque tiene algún término común y se puede hacer un cambio de variable. ¿Okay? Bien, entonces pasamos al problema número 6. Problema número 6. Bien, dice, una fábrica que elabora conservas de pescado ha elaborado en las 3 últimas semanas de este mes las cantidades de 6x cuadrado, 21 por x más z y 2 por 5xz más 9 conservas de pescado. Del total producido de dichas semanas, 4z cuadrado conservas no han pasado las pruebas de control de calidad. Y el total de conservas restantes se han distribuido de forma exacta en m a la quinta más 40 cajas, con una capacidad de conservas por caja expresado por el factor mx menos z más m más 3 irreducible en z de xy. Hay una expresión equivalente para la cantidad de conservas que la fábrica elaboró en la segunda semana. A ver, aquí me hablan en las 3 últimas semanas de mes y me hablan pues de aquí la cantidad de conservas de pescados, ¿no? Estas son de las 3 últimas semanas, dice. De total producido en dichas semanas, hay una cantidad que no pasa, así que se tiene que restar, ¿no? Bien, a ver, veamos.
Vamos a calcular entonces la cantidad total de conservas elaboradas en esas 3 semanas. Y la vamos a llamar S de X, Z. Ahora, como hay 4z² que no pasaron, entonces le vamos a restar esa cantidad para saber cuántas son las que realmente se van a envasar, ¿no? Porque no van a envasar las que están malas, las que no han pasado el control de calidad. Entonces, esas que se van a envasar se van a distribuir, dice, en cierto número de cajas de manera exacta. ¿Ya? A ver, vamos por ahí, ¿no? Vamos a calcular entonces el número total de conservas, que sería la suma de estas 3 en esas 3 semanas. Ahí está. 6x² más 21 por x más z más 2 por 5xz más 9. Ahí está. Pero el total de conservas que se va a envasar o que se va a embalar en las cajas, hay que quitarle a esta cantidad, hay que quitarle este valor, ¿no? Los que no pasaron el control de calidad. Ahí está. Bien, y esas son las que se pueden embalar completamente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es factorizar aquí, ¿no? Porque así de los factores que obtenemos, uno de esos factores debe tener esta forma. ¿Ven? A ver, por la forma que tiene, pregunto, ¿qué se les ocurre aplicar ahí? ¿Mm? Siempre les comento que lo último que debemos tratar de aplicar es una operación, pero si la operación es sencilla y rápida, sí es recomendable. Entonces, por ejemplo, acá podríamos operar. Vamos a operar. Aquí tendríamos 10xz y vamos operando, ordenando. ¿Eh? Luego menos 4z², luego tendríamos 21x y 21z y finalmente más 18. Lo hemos ordenado y ahora está un poquito más claro qué es lo que podríamos aplicar, ¿no? ¿Qué le podemos aplicar aquí? A ver, tenemos 2 variables, 6 términos. Ya está ordenado, tenemos aquí los términos de mayor grado, son pares. Aquí tenemos una combinación de los dos. Muy bien, un aspa doble, ¿no? Un aspa doble. Bien, Jennifer. Efectivamente, por toda la forma que tiene, un aspa doble sería preciso. Y ya está ordenado, así que podemos trabajar con estos 3 primeros, aplicándole un aspa simple. A ver, ¿cómo sería? Aquí tenemos, puede ser 6 por 1, 3 por 2, pero como queremos llegar a 10, entonces de repente me convendría 6 y 1 o 3 y 2, ¿no? Ahí está, 3 y 2. Y acá, ¿qué me conviene? Bueno, aquí estamos viendo menos z y 4, a ver, verifiquemos, ¿no? Efectivamente, menos z por 4z sería menos 4z². Aquí 6x² sería 3 por 2. En aspa tendría 12 y aquí en aspa tendría menos 2, ¿no? Menos 2. 12 menos 2 efectivamente me da 10, ¿no? Así que efectivamente ya tenemos factorizado por ese lado. Bien. Ahora, por el otro lado. A ver, veamos. Aquí es 18, ¿verdad? Entonces, como ahí es un 18, a ver, ahí me convendría un 6 y un 3, ¿no? A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar, a ver. 6 por 3, 18, efectivamente, por aquí serían 24. 24z menos 3z me da 21z, hasta ahí cumplen. Y faltaría pues verificar el aspa mayor, ¿no? 3x por 3 serían 9x, y acá serían 12x, y 9 y 12 efectivamente es 21, ¿no? Aquí tenemos 9, aquí tenemos 12, y la suma es 21, que justamente es ese término que nos falta, 21x, ¿no? El último término que nos faltaba. Bien, como ya está comprobado todo, ya tenemos los factores primos, serían 3x menos z más 6, a ver, 3x menos z más 6, y el otro factor sería 2x más z más 3.
Entonces, por la forma que tiene este factor que nos dan aquí, este factor tendría que ser este de aquí, ¿no? Este de aquí, por lo tanto m vale 3 y efectivamente se verifica, ¿no? M vale 3. Y el otro factor tendría que ser el m a la quinta más 40, que es el número de cajas, ¿no? Así es que si comparamos, tendríamos que aquí, como les repito, m vale 3. Y todo este valor sería igual a m a la quinta más 40. Si reemplazamos 3 a la quinta, es 243 más 40 serían 283. Es decir, 2x más 4z serían 280. Bien, aquí dice, hay una expresión equivalente para la cantidad de conservas que la fábrica elaboró en la segunda semana. A ver. Bien, ya tenemos entonces que hay una relación, ¿no? 2x más 4z es igual a 280. Entonces, si le sacamos mitad, tendríamos x más 2z igual a 140. A ver, y como nosotros queremos 21 más x más z, entonces podemos pasar un z a restar, ¿no? Para tener el x más z y luego multiplicarlo por 21. Entonces ahí tendríamos que x más z sería 140 menos z. Si lo multiplicamos por 21, todo eso tendríamos 2940, ¿no? Menos 21z. Ahí está. 2940 menos 21z. ¿Qué sería la respuesta, la alternativa? A ver, B, ¿no? Respuesta B. Bien, chicos, ¿está claro el problemita? Uh-huh. Y bien, y sobre todo que hemos tomado práctica sobre el aspa doble, ¿no? Y en este caso, ¿cuándo operar y cuándo no operar? ¿No? Si la operación es rápida, que nos va a ayudar, se recomienda operar, pero si ya está elevado pues al cuadrado, al cubo, un trinomio por ahí, ya no nos conviene, ¿no? Ahí lo más probable sea un cambio de variable. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Es nuestro ejercicio número 10. Pasamos al ejercicio número 7. A ver, dice, una granja avícola fue afectada por un tipo de virus comunes, ¿no? En un primer día se detectó una ave infectada. Al final del segundo día aparecieron 3 nuevos casos, o sea, hasta ahí ya serían 4 casos, ¿no? El tercer día, cada una del total de aves infectadas contagiaron a X al cuadrado aves. Al tomar medidas de control para disminuir la propagación de dicho virus, resultó que el cuarto día fueron X aves contagiadas por cada ave contagiada el día anterior. Y entre el quinto y sexto día aparecieron los últimos X a la cuarta más 4X cuadrado más 7X casos de aves contagiadas. Dicho virus no ha producido mortandad en las aves y del total las aves infectadas se han recuperado hasta el momento X cuadrado más X más 1 aves. Si el total de aves que aún están infectadas es expresado como un producto de factores primos en R de X, haya la suma de los coeficientes de dichos factores primos. Bien, tenemos que ver qué operación nos conviene realizar aquí, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un pequeño resumen. ¿Ya? El primer día dice que se infectaron, a ver, una ave fue infectada el primer día, dice, ¿no? Ahí está, una ave infectada.
El segundo día, dice, aparecieron 3 nuevos casos, ya son 3. El tercer día, dice, cada una del total de aves infectadas contagiaron a X al cuadrado aves. Pero ahorita ya son contagiadas 4, ¿no? Entonces ahora esas 4 contagiaron a X al cuadrado aves, entonces cada una de ellas, ¿no? Ahora habrán 4X al cuadrado. Nuevos casos, ¿no? Nuevos casos. Dice, al tomar medidas de control para disminuir la propagación de dicho virus, resultó que el cuarto día fueron X aves contagiadas por cada ave contagiada el día anterior. Aquí me dicen solamente del día anterior, ¿eh? Entonces, del día anterior se contagiaron 4X cuadrado, eso se van a multiplicar por X. O sea, serían 4X al cubo, ¿no? A ver, por ahí está escribiendo Michael. Bueno, vamos a esperar. El quinto y sexto día, dice, aparecieron los últimos X a la cuarta. Ya. Claro, lo que pasa es que estamos considerando aquí no el total de aves infectadas, sino el número de aves que se infecta cada día, ¿no? Entonces, el primer día hubo una infectada. En el segundo día se infectaron 3 más. O sea, hasta el segundo día, si contamos el total, ahí sí serían 4, ¿no? Efectivamente. Eso sí lo usamos acá, porque en el tercer día, dice, ¿no? El tercer día, cada una del total de aves infectadas, que ya son 4, infecta X cuadrado. Entonces, por eso es 4 por X cuadrado. Pero aquí aclaramos que estamos hablando del número de aves infectadas cada día. Nuevos casos, ¿no? Nuevos casos, así como estamos ahora con el coronavirus. Bien, aclarado ese punto, entonces dice, el quinto y sexto día aparecieron los últimos X a la cuarta más 4X cuadrado más 7X casos. Entonces aquí sería la cantidad de casos nuevos, ¿no? Siempre casos nuevos. Bien, dice, dicho virus no produció mortandad en las aves y del total de aves infectadas, el total de aves infectadas sería la suma de todos ellos, ¿no? A ver, sería X a la cuarta, más 4X cubo, más 8X cuadrado, ¿no? Ese con este, 8X cuadrado, más 7X, más 4. Ese sería el total de aves infectadas hasta el sexto día. Pero dice que se han recuperado X cuadrado más X más 1. Entonces, si le quitamos, tendríamos el total de los que faltan recuperarse. Entonces, el número total de aves infectadas sería X a la cuarta, la suma de todo, ¿no? X a la cuarta más 4X cuadrado más 8X cuadrado más 7X más 4. Ahora, las que faltan serían quitándole estas que ya se han recuperado. Si le quitamos esas, entonces nos quedaría X a la cuarta más 4X cubo más 7X cuadrado más 6X más 3, ¿no? Esas serían las que faltan recuperarse. Le restamos la cantidad, y ahí tenemos la cantidad. Bien, entonces, según el problema, dice el total de aves que aún están infectadas es expresado como producto de factores primos en R de X, o sea, esta cantidad lo puedo descomponer, producto de factores primos. Dice, hay la suma de los coeficientes de uno de dichos factores primos. Bien, a ver, por la forma, ¿qué me conviene aplicarle por la forma? Tenemos un polinomio de cuarto grado, 5 términos, una sola variable. ¿Qué método me conviene aplicar ahí? Ya están respondiendo por ahí. Efectivamente, me conviene aplicar el aspa doble especial, ¿no es cierto? El aspa doble especial, efectivamente. Así que le vamos a aplicar el aspa doble especial. Ahora, para el aspa doble especial, pues descomponemos aquí. Hay dos opciones nada más aquí. Puede ser 1, 3 o puede ser menos 1, menos 3. Hay que ver cuál es la que nos funciona. Si fuese 1, 3, tendríamos 3x cuadrado más x cuadrado son 4x cuadrado. Para llegar a 7 nos faltan 3, ¿no? 3x cuadrado, que puede ser 3x por x y cumplo por acá. Y si coloco 3x y x, aquí me da, 3x y x me conviene, acá no, x y 3x, ¿no? Para que aquí también me dé 6. Entonces sí funciona con estos valores 1 y 3. Ahí suman en total 4x cuadrado. Para llegar a 7 me faltan 3.
descompongo este 3x cuadrado como x por 3x en ese orden, x arriba, 3x abajo, y aquí verificamos, ¿no? Aquí sería x al cubo más 3x al cubo son 4x al cubo, y por aquí 3x más 3x serían 6x, ¿no? Así que nuestros factores serían x cuadrado más x más 1 y x cuadrado más 3x más 3. Ahí está. Bien, ahora el problema nos dice factores primos en R de X. Ajá. ¿Se puede factorizar más esto en R de X? ¿Ese se puede factorizar más en R de X? Bien, como estamos hablando en R, podemos aplicar discriminante, ¿no? Y aquí el discriminante vale menos 3, así que no hay raíces reales, por lo tanto no se puede factorizar. Y aquí el discriminante vale menos 3, entonces tampoco tiene raíces reales. Eso quiere decir que no se puede factorizar ninguno de los dos. Quiere decir que estos son sus factores primos, ¿no? Factores primos. Y lo que nos pide el problema es la suma de los coeficientes de uno de dichos factores primos. Aquí la suma sería 3 y aquí la suma sería 7, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. Miss, 7. disculpe, estamos en receso. Ok. Bien, chicos, les dejo su problemita número 8. Aquí está. Divisores binómicos que felizmente hemos visto. Y la encuestita, por favor, chicos, porque ya nos ganó el tiempo con el receso. Y muchas gracias por la atención. Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Bien, chicos, disculpen por la hora. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. A ver, ponemos las 7. Ya, les dejo las 7 ahí. Listo, chicos. Hasta luego. Gracias.